Amén. Si usted trajo su Biblia, amén, le animo a que pueda ponerse en pie y abra su Biblia al libro de Segunda Timoteo 1:7. Amén. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el verso 7. Y si usted no trajo su Biblia, igual póngase de pie, acérquese a alguien que sí trajo. Dice la palabra de Dios así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Amén. Leámoslo una vez más, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre amado, Padre celestial, yo quiero darte gracias por darnos el gozo, por darnos el privilegio, Señor, de estar acá. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu casa, Señor, casa de oración. Tu palabra dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hoy nos gozamos y disfrutamos, Señor, el poder estar aquí en este lugar para alabarte, para adorarte, para ser ministrados, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que esta palabra, Padre, pueda ser una palabra que no solamente quede en nuestra cabeza, sino que también baje a nuestro corazón. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Puede tomar asiento. Ahí voy a invitar a Toñito que me pueda ayudar con la diapositiva. Y puse como título a este mensaje: autocontrol versus descontrol. Autocontrol versus descontrol. Yo creo que una de las cosas más tristes, creo yo, es ver gente con falta de autocontrol. Cuando usted está manejando, por así decirlo, ¿verdad? Y ve gente que está descontrolado. Ve gente que pierde el control, que no tiene la paciencia. Ve gente que no sabe, ¿verdad?, controlar. Y escucho a los choferes, ¿verdad?, hablando fuerte, gritando, insultando, ¿verdad? Y por ende las personas que no tienen un autocontrol se ven envueltas en graves problemas. Esposos, por ejemplo, que no tienen autocontrol y no pueden controlar su ira, ¿verdad? Y terminan cometiendo un grave delito, ¿verdad? O destruyéndose a sí mismos, destruyendo a su familia. Mujeres también que quizás no pueden controlar su temperamento y hoy en día se ven las denuncias falsas, ¿verdad? Y que luego están diciendo es que fue un momento de ira, fue un momento de enojo, fue un momento de rabia, ¿verdad? Y ya la ley está hecha, ¿verdad? Hijos que no controlan sus emociones, ¿verdad? Que no tienen control de sus propias emociones y terminan desafiando sus propios instintos y cayendo en drogas, en prostitución, etcétera, etcétera. Pero usted me dirá, esos ejemplos son muy extremos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que llegamos nosotros a eso? Cuando no controlamos, ¿verdad?, nuestras emociones, cuando no controlamos nuestra vida, no controlamos nuestros impulsos y no controlamos nuestro carácter, no permitimos que Dios transforme y moldee nuestro carácter. Y hoy yo quiero compartir esta palabra y que le pueda decir a la persona que está a su lado: desarrolla el dominio propio. Amén. Desarrolla el dominio propio en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? En todas las áreas de tu vida. ¿Y en cuáles áreas, verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comprendiendo los siguientes conceptos. Y hay un concepto que yo considero que lo debemos de aprender, no aprender, pero comprender, ¿verdad? Y el primer concepto es: valida tus emociones, pero no te dejes dominar por ellas, ¿verdad? Valida tus emociones, pero no te dejes dominar por ellas. El otro día alguien me preguntaba y me decía: ¿es pecado tener miedo? ¿Verdad? ¿Es pecado tener miedo? Y como seres humanos, ¿verdad?, Dios nos hizo sensoriales. Tenemos, ¿verdad?, miedo, tenemos ira,
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si me ayudan, ¿verdad?, a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, el verso 26. Efesios capítulo 4, el verso 26 dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá la palabra es bien clara, ¿verdad? No dice no te aires, no te enojes, es pecado. Eso no dice. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo: airaos, ¿verdad? Ok, puedes enojarte, puedes sentirte, ¿verdad?, con ira, pero Dice airaos, pero no pequeños. que eso Que no eso no sea sea algo que que te controle a ti. yo le Yo decía le decía a este discípulo cuando me hacía esta pregunta, un pecado porque es mío, y pues y ahí pues ahí se se maneja, maneja mucho el autocontrol. leíamos, Leíamos en 1 Timoteo 1:7, ¿verdad? ¿verdad? Que Dios dio espíritu de Amor, amor, poder, dominio propio, dominio, dominio, no demonio propio, como algunos malinterpretados. malinterpretan, ¿verdad? Algunos dicen, Algunos dicen, "No, casi se les sale, bueno, el indio que tenemos por dentro, ¿no?" entonces, Entonces, yo digo, yo digo, ¿qué es ¿qué es esto? verdad? ¿Verdad? Eso yo no Y tengo lo que mucho diga así a la vida, ¿no? ¿no? Yo no Yo soy anuncio espíritu de espíritu de amor, poder y dominio propio. Dice la Dice palabra la palabra de Dios, si puedes saber que Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Primera Primera Corintios. Corintios 10, 23. Tú me Tú dices, me dices, ¿dónde está Primera Corintios? Está antes de Segunda Corintios. capítulo, Capítulo 10, el el verso verso dice, 23. Dice, todo todo es es lícito, lícito, pero no pero no todo todo conviene. conviene. Todo es Todo es lícito, lícito, pero no pero no todo todo edifica, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Entonces, tú sí, puedes tú puedes tener cegarte, sí, tú puedes tener miedo, sí, miedo, tú sí, puedes tú tener puedes tener temor, mejor, sí, tú puedes sí, tú puedes tener momentos de... momentos de muchas emociones. Y aprendí lo siguiente. Se dice que las emociones son una reacción biológica automática e involuntaria ante un estímulo. Estás ahí tranquilo cuando alguien te jala tu cartera o te saca tu celular. Entonces es una reacción, ¿verdad? Es una reacción automática, una reacción biológica involuntaria, ¿verdad?, ante ese estímulo. Esa es una emoción, pero los sentimientos, ¿verdad?, es la interpretación consciente y prolongada de esa emoción, sumada a nuestros pensamientos y experiencias previas. Entonces, para la próxima no vas a querer pasar por esa calle, ¿verdad? No vas a querer sacar tu celular, ¿verdad?, cuando estás ahí. Entonces, no vas a querer acercarte a una moto, ¿verdad? Porque fue una moto la que se acercó a ti y te quitó, ¿verdad?, la cartera, te quitó el teléfono. Entonces, las emociones es algo involuntario, es alguna reacción biológica, es normal. Pero ya que tú guardes, ¿verdad?, proceses todo eso y guardes sentimientos que te controlan, guardes sentimientos que están ahí, ¿verdad?, para controlar. Y hay personas que ya eso que los controla, ¿verdad? Entonces, tienes miedo, ya tienes pánico, no quieres caminar solo, ¿verdad? No quieres estar andando solo. Entonces ya eso se convierte, ¿verdad?, en un sentimiento que te está controlando y tú no estás controlando. Por eso me gusta mucho 1 Timoteo 1:7. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, entonces, ¿cuál es el filtro que vamos a utilizar para realmente procesar todo eso? Es nuestra mente. Entonces, si pasó esta situación, ¿verdad?, si pasó una situación que te dio miedo, ¿verdad?, entonces ahí está en tu mente. ¿Qué es lo que tú vas a pensar? Como cristianos, ¿qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, verso 5? 2 Corintios capítulo 10, el verso 5 dice:
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿verdad? Tenemos emociones y tenemos Y que tenemos que aprender aprender a a procesarlas. procesarlas. Y nos Y vienen nos vienen pensamientos. pensamientos. ¿Y qué ¿Y vamos qué a vamos a hacer hacer con con esos esos pensamientos? pensamientos? Todo Todo pensamiento, dice la pensamiento, dice palabra la de Dios, palabra que de Dios, debemos que debemos elevar elevar cautivo a cautivo qué? a qué? A la A la obediencia a obediencia a Cristo. Cristo. Pero el Pero el problema problema es es cuando no cuando no buscamos lo que buscamos lo dice que la dice Biblia, la cuando no Biblia, cuando buscamos no lo que buscamos dice lo que la dice la palabra de palabra de Dios Dios. y Y dejamos dejamos que esas que esas emociones que nos emociones que nos embargaron, ¿verdad? embargaron, Se ¿verdad?, se conviertan en conviertan en sentimientos sentimientos destructivos y destructivos que y que controlen, controlen. ¿verdad?, nuestra vida. ¿Cuántas personas hay viviendo en frustración, viviendo en depresión, ¿verdad? Porque algo sucedió, algo pasó y eso quedó, ¿verdad?, procesando en su mente y se dicen: no lo voy a lograr, soy un fracaso, estoy solo, nadie está conmigo. Y esos pensamientos, ¿verdad?, se convierten en argumentos que controlan completamente tu vida. Yo les quiero comentar una experiencia muy personal, ¿verdad? Antes de llegar aquí, creo que quizás lo había comentado, pero hablando específicamente acerca de esto. Antes de retornar, ¿verdad?, de los Estados Unidos, de hacer la obra, que yo decía, realmente llegar al punto, ¿verdad?, de salir con mi familia y todo, fue un proceso que me llevó mucho tiempo, me llevó muchos años de preparación y etcétera. Muchos años, ¿verdad? Porque yo recibí el llamado, ¿verdad?, más o menos a la edad de 15 años, ¿verdad? Salí bachiller, estudié a la universidad y Dios era como que tienes que seguir preparándote, tienes que seguir preparándote. Estudié odontología, luego entendí que Dios me quería seguir preparando, terminé la carrera de teología. Terminé la carrera de teología en 15 años, no hagan eso. Entonces luego dije, ya estoy listo, ya estoy preparado, me casé. Y ahí Dios empezó a abrir las puertas. Entonces fue como que llegó el momento. Dios nos direccionó, ¿verdad? Realmente un tiempo sobrenatural para mí de conocer a Dios, a aprender a depender completamente de Dios. Pero llegó esta situación, nuestra visa se estaba terminando, sí o sí teníamos que salir del país. Y ahí estuve yo con este pensamiento muy fuerte, muy tentado, ¿verdad?, a sentirme frustrado, a volver y sentirme derrotado, a volver y era como que el diablo ahí me decía, no lograste todo lo que habías planeado, todo lo que habías soñado, no lo lograste, eres un fracaso. Y me sentía, ¿verdad?, tentado a frustrarme y a volver y decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a mirar la gente? ¿Cómo me van a mirar las personas y todo eso? Pero entendí, ¿verdad?, que todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice, verdad, la Biblia? Antes de escuchar esos pensamientos y actuar de acuerdo a eso y que me domine, prefiero obedecer a Dios, prefiero obedecer las leyes migratorias, ¿verdad?, del país del norte, prefiero hacer todo en regla y sé que Dios me va a bendecir. Mi esposa se vino, ¿verdad?, una semana antes con mis hijos y esa semana realmente fue una lucha, ¿verdad? Era como que yo estaba ahí en el desierto. Cuando Jesús estuvo en el desierto ahí tentado, era una lucha, era una lucha. Compartía anoche en el culto de matrimonios. Yo no quería volver a la práctica odontológica precisamente por esa misma razón. Porque antes de irme, yo sentía frustración en mi práctica odontológica. Me gusta, me encanta. Hice una especialidad, ¿verdad? Casi 2 años, hice diplomados y todo, pero no me sentía completamente satisfecho y realizado. Yo le decía al Señor, no, ¿para qué volver así frustrado? Pero una vez más, esos pensamientos, Dios se encargó de trabajar de abrirme la mente, de abrirme, ¿verdad?, el panorama, de decir, no es así. Y tú lo vas a lograr. Tú lo puedes lograr. Con gozo publico en las redes sociales las transformaciones de la sonrisa, porque antes no
me sentía en la capacidad y no lo hacía. Pero solamente Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánta gente vive en frustración? ¿Cuánta gente vive en depresión? ¿Cuánta gente vive frustrado porque quizás su hogar, su familia no es lo que estaban esperando? ¿Cuánta gente vive en frustración porque no consiguen, verdad, el éxito que estaban esperando, por el cual trabajaron durante mucho tiempo? ¿Cuánta gente, verdad, está ahí y que lo único que hace es dejarse guiar por esos sentimientos destructivos y que muchos jóvenes, personas, verdad, se terminan quitando la vida? Es increíble en las estadísticas, ¿verdad?, cuántos hombres, varones, terminan quitándose la vida, porque muchas veces los varones no tienen la libertad de poder transmitir lo que están pensando y sintiendo, y se dejan abrumar por ese tipo de pensamientos, por ese tipo de emociones que los controlan. Y otra experiencia, hace muchos años, cuando mi hermano Aldo salió bachiller, terminó el colegio, entonces hicimos un viaje, ¿verdad? Hicimos un viaje a conocer los parques ahí en la Florida. Y recuerdo que solamente él subía a las montañas rusas, ¿verdad? Yo era ahí abajo esperando, dando vueltas, ¿no? Me daba miedo porque de verlo nomás ya me impresionaba. Y un día dije, tengo que vencer eso, no puedo perderme la diversión, ¿verdad? No puedo perderme la diversión. Y recuerdo, antes de venirnos, fuimos con mi familia a un parque marino, acuático y todo, y la atracción principal eran los pingüinos. Y yo le dije, lo primero que vamos a llegar es entrar y ver los pingüinos. Ok, entonces nos fuimos directamente. Y hace años, cuando yo fui con Aldo, hace muchos años, pues era entrar y ver los pingüinos y todo muy bonito. Pero esta vez era diferente. Nosotros llegamos ahí, ¿verdad?, y nos hicieron hacer una fila larguísima y nos metieron, ¿verdad?, así como que a unos carritos, asientos y todo. Y me decían mis hijos, ¿es una montaña rusa? No, ¿cómo es un tren? Nos vamos nomás a un trencito para ir a dar una vuelta y ver los pingüinos. No es una montaña rusa, que tengo miedo. No es. No tengas miedo, si no, no hubiera otra gente. Mira, hay otros niños también de tu edad y todo. Yo perdido, ¿no? Yo perdido, pero les puse esa idea porque realmente yo no sabía. Salimos del edificio, cuando vi, era toda una montaña rusa, con vueltas y todo. Y estaba con mi hijito ahí de 5 años, ¿no? Entonces, y mi esposa también, estábamos así, pero yo dije, no puedo transmitirles el miedo, vamos a gritar. Si tienen miedo, griten fuerte. Nos la pasamos gritando todo ese tiempo, ¿verdad? Porque realmente fue y todo. ¿En qué rato esto se va a acabar? Y muchas veces, hermano, ¿verdad?, dejamos que esas emociones se transformen en esos sentimientos que controlan nuestra vida y no nos dejan disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. Hay gente frustrada porque dice, no me va bien en el trabajo, soy un fracaso, nadie me contrata, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Pero ¿sabe qué? Si tú pones todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo, Él te va a transformar y no va a haber límite para ti. Amén. No va a haber límite, vas a poder tener la plenitud de disfrutar las bendiciones de Dios. Pero sí valida tus emociones, es válido sentir miedo, ¿verdad? Es válido sentir temor, es válido tener este tipo de emociones, pero no es válido que eso te controle, amén, que eso no te controle. Puedes experimentar muchas emociones, odio, odio, tristeza, etcétera, pero medite en ello y busca la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y a veces estamos, ¿verdad?, la mente, como el pastor Daniel dice, es el taller del diablo, ¿verdad? Ahí trabaja el diablo en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero si realmente ponemos y sujetamos nuestros pensamientos
a la voluntad de Dios, lo ponemos al pie de la cruz de Cristo, tu vida va a cambiar. Porque vas a creer no a lo que el diablo te dice, sino a lo que Dios te dice. ¿Verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Quizás tú estás con miedo, tú estás con temor, yo no sé. Pero cuando te llenas del amor de Dios, y está Dios ahí diciendo, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, ¿verdad? A mí me gusta subir siempre pasajes de la Biblia, versículos, ¿verdad? Mis estados para que la gente lo pueda ver. Aunque me dicen, ¿por qué lo es en inglés? No, pero bueno, hacer el esfuerzo, digamos, ¿no? De verlo, ¿verdad? Tratar de animar, de creer realmente a lo que la palabra de Dios dice. Porque el mundo con los TikTok, los reels y todo eso te vende tanta basura. Y a veces tú crees que no eres capaz. Como yo me sentía, ¿verdad? Pero eso estaba en mi mente. Me doy cuenta que solo se estaba en mi mente. En mi mente. Y como quizás alguien me decía, wow, decidió salir a otro país. Ayuda. Pero no necesitas salir a otro país. Necesitas poner tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos con el segundo concepto. El primero es tus emociones. Valida tus emociones, pero no te dejes controlar por tus emociones. El segundo, reconoce tus necesidades físicas. Reconoce tus necesidades físicas. Pero no te conviertas en esclavo de tus necesidades físicas. Hay necesidades físicas, porque nuestro cuerpo necesita comer. Quizás no desayunaron, entonces quieren comer, ¿verdad? Porque tu cuerpo te está pidiendo, es necesario, son necesidades físicas, ¿verdad? Pero no por esa razón, ¿verdad? Vas a comer más de lo que tu cuerpo te pide, porque ya eso es pecado. Mi cuerpo tiene necesidades sexuales, todos, ¿verdad? Todos. Es una necesidad física, pero la Biblia establece bien claro que es dentro del matrimonio. No por esa razón, ¿verdad? Necesitas, ¿verdad?, suplir esa necesidad física y vas a ir a satisfacer tu apetito sexual fornicando o adulterando. Necesitas, como decía, reconoce tus necesidades físicas, pero no te conviertas en esclavo de eso. Entonces, ¿qué debo hacer con esas necesidades físicas que me quieren controlar, que me quieren dominar? La palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, el verso 5, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, verso 5, puede abrir su Biblia, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice la primera parte? Haced morir. Tienes que matar esos deseos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está en mi responsabilidad, está en tu responsabilidad hacer morir. ¿Y cómo vas a hacer morir? No alimentando eso. Una vez escuché una historia que decía: ¿qué puedo hacer? Tengo 2 perros. El uno es muy malo, ¿verdad? Deshace todo, es ya salvaje y todo, y el otro es muy bueno. ¿Qué puedo hacer? Y el consejo fue: no alimentes al malo, deja de alimentarlo y solo alimenta al bueno hasta que el malo muera completamente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros seguimos alimentando, ¿verdad? Seguimos alimentando ese deseo, ya sea de comer, ya sea deseo sexual, seguimos alimentando. Le damos de comer lo que no debe. Estamos alimentándolo a través de conversaciones,
a través de redes sociales, ¿verdad? De WhatsApp, de mensajes, estamos alimentándonos a través de cosas interiores. Si tú realmente, ¿verdad? Es válido, todos tenemos necesidades físicas. Jesús también pasó por eso. Quizás tú dices, no, Jesús no tuvo necesidades físicas, sí lo tuvo. Y Él nos enseñó que sí se puede. Porque Él también fue hombre, Él también estuvo en carne. Él también experimentó lo que nosotros experimentamos. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:22? 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar eso, hacernos los machos, ¿verdad? No pasa nada. Huye. Es mejor decir, aquí corrió, y aquí murió. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y ahí también mucho depende de tu entorno, con quién te relacionas, con quién te juntas, si te ayudan, ¿verdad? O son los que te impulsan y te meten. Huye de las pasiones juveniles. 1 Corintios capítulo 6, el verso 18 también dice, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir. Entonces, es válido, tenemos necesidades físicas, pero no por eso, ¿verdad? Vamos a dejar que eso nos domine. Estás ahí con tu teléfono, te aparece algo indebido, ¿qué vas a hacer? Solo un rato. ¿Qué vas a hacer? Como les decía en Colosenses 3:5, haced morir. No alimentes más eso. No alimentes más esa pasión desordenada. No alimentes más esa conversación que te lleva, ¿verdad?, a cometer pecados sexuales. No alimentes más. Por eso decía, autocontrol versus el descontrol. Y qué triste es, ¿verdad? Ver hogares, familias destruidas, ver hijos, ¿verdad?, que sufren cuando no hay autocontrol. Cuando no hay autocontrol. Me gustó mucho, fue una gran bendición en la escuela de mis hijos. En este último año era una escuela cristiana y ellos tenían un eslogan. Ellos eran los Shark, que significa tiburón. Pero cada letra de Shark tenía era un acróstico, ¿verdad? Y tenía un significado muy especial. Y la S de Shark era self-control, que era autocontrol. Como desde niños, y yo les digo a los padres, si realmente tú quieres enseñarle algo a tus hijos, enséñale obediencia, pero sobre todo, enséñale el autocontrol. El autocontrol. Uno de mis hijos es más impulsivo que el otro, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, lo vamos a meter a museo. Pero un pastor me decía, no, métalo a fondo, ahí le enseñan a analizar esa energía. Yo no sé nada, ¿verdad? Entonces vamos a investigar un poco más acerca de eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿verdad? Algo que sucedió anoche, tenemos nosotros un perrito bien pequeñito, chiquitito, y le gusta estar ahí mordiendo los dedos de los pies y todo. Y son filos, ¿no? Esos dientecingos. Entonces uno de ellos, ¿verdad?, le estaba mordiendo y su impulso fue, ¿verdad? Y el perrito pequeñito voló por allá, pues, ¿no? Entonces era chiquitito y se puso a llorar. El pobre perrito. Muchas veces no tenemos ese autocontrol porque reaccionamos sin pensar. ¿Verdad? Reaccionamos sin pensar. ¿Cuántos padres, ¿verdad?, reaccionan así con los hijos? ¿Y qué causa los hijos? Herida, dolor, frustración. Esposos reaccionan así con la esposa. ¿Y qué causa eso? Herida, dolor, frustración. Entonces, sí, estás cansado, sí estás haciendo un grito de ira, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Quiero terminar con eso, si está ahí.
Porque Gálatas, perdón, 5, 22 22 al al 23. 23. Gálatas Gálatas capítulo capítulo 5, 5, 22 al 22 al 23 23 dice: dice: Mas el mas fruto el del fruto del Espíritu Espíritu es es amor, amor, gozo, gozo, paz, paz, paciencia, paciencia, benignidad, benignidad, bondad, bondad, fe, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza. templanza, Templanza. templanza. La La palabra palabra templanza en templanza el en el griego griego original, original que se que se escribió en el escribió Nuevo en el Nuevo Testamento, Testamento es es encratenia, encratenia, que se que se traduce traduce como como dominio dominio propio, propio, autocontrol. autocontrol. Es un Es un fruto del fruto del Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Y cómo ¿Y se cómo se desarrolla un desarrolla un fruto del fruto del Espíritu Espíritu Santo? Santo? Teniendo Teniendo comunión con el comunión con el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Comunión con el Espíritu Santo, rindiéndonos completamente al Espíritu Santo para que ese fruto se desarrolle, el autocontrol. Qué mejor vivir en el autocontrol. Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Aprende a controlar tus emociones. Aprende a controlar tus deseos físicos. Tus emociones, dijimos, pásalo por el filtro de tu pensamiento. Y tu pensamiento tiene que estar sujeto a Cristo. Tus Tus necesidades necesidades físicas, físicas, ¿verdad? ¿verdad? Si están Si están desordenadas, desordenadas, deja de deja de alimentar eso. alimentar eso. Hacer Hacer morir, morir, ¿verdad? La ¿verdad? La fornicación, la fornicación, la impureza, las impureza, las pasiones pasiones desordenadas, desordenadas, hacer morir. hacer morir. Y si eres Y si joven, eres joven, huye, huye, huye. huye. No te No te quedes ahí, quedes no, ahí, si no, no sí, yo puedo, si puedo, no, si yo ¿qué no, me van a pero decir ¿qué mis van a decir amigos? mis No, amigos? huye. No, huye. Dice la Dice palabra la de Dios, palabra de Dios, huye. huye. Y Y el el ejemplo claro ejemplo que vemos en claro la que vemos en la Biblia es Biblia es acerca de acerca de José, José, ¿verdad? ¿verdad? Él Él huyó. luchó, Él luchó él y luchó, dijo, dijo, ¿cómo yo ¿cómo voy yo a voy a meterme con meterme la con la esposa de mi esposa de mi amo? amo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a ¿Cómo yo hacer voy a hacer eso? eso? Pecaría Pecaría contra contra Dios. Dios. Lo metieron Lo a la metieron a la cárcel, cárcel, sí. sí. Estuvo años Estuvo ahí años en el ahí en el calabozo, calabozo, sí. sí. Pero Dios Pero se Dios acordó se de él acordó y de él Dios y lo Dios lo honró. honró. Y Y Dios lo Dios puso en lo puso en lugares muy lugares muy altos. altos. Autocontrol. Autocontrol. Un Un ejemplo de ejemplo una de una persona que persona que no no desarrolló el desarrolló el autocontrol, autocontrol, ¿verdad? ¿verdad? Jacob y Esaú. Esaú, ¿qué me importa? Dijo. ¿Qué me importa mi progenitura? ¿Qué me importa esto? Y cuando su padre bendijo a su hermano, entró la ira y lo iba a matar. Abel y Caín, ¿verdad? Caín no tuvo autocontrol y fue directamente y reaccionó y lo mató a su hermano. Y andó errante, dice la palabra de Dios, por el mundo. Autocontrol. Yo no sé qué emociones están invadiendo tu vida. ¿Qué sentimientos hay en tu vida, en tu corazón que te están controlando? ¿Qué pensamientos hay ahí en tu mente que te están haciéndote sentir inferior, frustrado, fracasado, que no vas a lograr alcanzar, ¿verdad? Vivir en el plan, en el propósito de Dios? Yo no sé, pero si hay algo ahí, hoy vamos a orar. Yo no sé qué necesidades físicas se han descontrolado de ti. Yo no sé qué apetitos sexuales, ¿verdad?, se han descontrolado y has querido satisfacerlo fuera del matrimonio. Es válido sentir emociones, pero no es válido dejarse controlar. Es válido tener necesidades físicas, pero no es válido ser esclavo de ellas, sino tener control y dominio propio.